juicios habimos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se aparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Gracias, Señor, por ser luz en nuestro camino. Cada instante de nuestras vidas, mi Dios, tú muestras tu gloria en tu misericordia para con nosotros, mi Dios. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tu misericordia no fuera, Señor, en nuestras vidas? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos tienes aquí delante de ti para adorarte, para glorificar tu santo nombre, mi Dios. Gracias, oh Señor. El clamor de sus murmuraciones, el clamor de sus quejas. Y hoy pregunto cuál es el clamor que está oyendo tu Dios. Es un clamor de agradecimiento, es un clamor de gozo, es un clamor de necesidad o es un clamor de queja. Hoy te pregunto cuál es el clamor que está subiendo a sus oídos. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice tu Dios, no resbalará jamás. Examina tu corazón si quieres morar en mi monte santo, dice tu Dios, porque aquí el que hace estas cosas no resbalará jamás, dice tu Dios. Oh, acércate a tu Dios y mora en su tabernáculo. Deja que Él haga los cambios en tu vida, dice tu Dios.
Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habitare en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vinieres.
humble our lives. We humble our hearts unto you, oh my Lord, because no one else is like you. Great on mercy, great in grace, oh my Lord. You're the only one who you are, our Savior. You are our warrior, because only in you we have a salvation. Thanks, oh my Lord. Una vez más, cantemos. Nunca hubo un día como este para mí. Nunca hubo un día como este jamás. Nunca Gracias, Señor, por este día. Día precioso, Señor. Día de misericordia. Día de bondad. Donde son nuevas tus misericordias. Señor, permite que aquel que no ha sido salvo hoy pueda ser salvo. Hoy pueda ver la luz. Hoy pueda ser su día de paz. Permite, Señor, que sus ojos sean abiertos, que su corazón sea rendido a ti. Señor, por favor, en tus manos
nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero invitarlos a abrir conmigo la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos del 24 al 28. Voy a tratar de predicar despacio para ayudar a la traductora. Voy a tratar, no prometo, lo voy a tratar. Dice la palabra de Dios de esta manera. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, o sea, Pablo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, habla del rey Agripa, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto nada, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Quiero ponerle como título a este mensaje, y espero que Dios nos hable a todos: de las puertas del cielo a las llamas del infierno. Nadie va a ir al infierno sin antes haber tenido la oportunidad de ir al cielo. ¿Entiende? Algunos parece que no entienden esa expresión. Nadie va a ir al infierno sin haber tenido antes la oportunidad de haber ido al cielo. Todos los que están en el infierno hoy, toditos, tuvieron la oportunidad de haberse encontrado con el Dios del cielo. Todititos. Y usted dirá, tal vez pensando: ¿y los mayas y los incas y aquellos que vivieron antes de Cristo? Dios nunca se deja a sí mismo sin revelación. De alguna manera Dios se les reveló a todos ellos, de alguna manera, porque si no, Dios sería culpable de alguien que esté en el infierno hoy en día. Dios sería el culpable de que esa persona esté en el infierno, porque Él nunca se le reveló, y Dios nunca hace semejante cosa. El relato bíblico del día de hoy es la historia del rey Agripa, un descendiente de la dinastía de los Herodes.
entre la familia de este rey Agripa estuvo el Herodes el Grande, quien usted recordará había mandado a matar a los niños cuando se enteró que en Belén había nacido el rey de los judíos. Otro de los descendientes de la ascendencia de él, de su árbol genealógico, había sido también aquel Herodes que había mandado a decapitar a Juan el Bautista, porque Juan le había dicho: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, no te es lícito. Y a él le caía mal, y a Herodías también. Y en una oportunidad que tuvo, lo mandó a decapitar. Dentro de su ascendencia también estuvo aquel rey Herodes que asesinó, que mandó a asesinar a Jacobo, el hermano de Juan, quien fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Dentro de estos Herodes también estuvo aquel que en una ocasión estuvo arengando al pueblo y de repente cayó muerto y cayó engusanado. Usted recuerda también a ese Herodes. Pues este Agripa era descendiente de todos estos. ¿Puede usted imaginarse qué genes habían en este hombre? Este rey Agripa había oído del caso de Pablo y había oído por qué estaba detenido. Era un caso famoso, como el caso que se acaba de dar en la ciudad de Nueva York a uno de los grandes líderes políticos. Usted entiende de quién hablo. O sea, era un caso sonado. Si hubieran habido medios de comunicación, hubiera sonado por toda el área de que el día de hoy el rey Agripa va a escuchar al apóstol Pablo, y ahí estará Festo, el gobernador de Cesarea, juntamente con él. Pablo no era un personaje común. El caso de Pablo no era cualquier caso. Agripa quiere oírlo personalmente porque le han llegado noticias de que hay un preso, y quién sabe si por esa razón llegó él a Cesarea. Quizá por esa razón, o había oído algo y por esa razón llegó a Cesarea, donde Festo era el gobernador. Festo, el gobernador, prepara todo para que Agripa pueda oír el caso de Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo es traído ante ellos y da su discurso del por qué lo tienen preso. Y me llama la atención, y le voy a pedir que tal vez hoy en la tarde usted pueda leer el capítulo 26 del libro de los Hechos, porque me llama la atención que Pablo no está pidiendo libertad. Pablo no está diciendo: yo te pido, Festo, yo te pido, Agripa, que me suelten de estas cadenas porque yo no soy culpable de nada. No, él ha pedido que lo lleven donde está el César, el emperador de todo el imperio romano. Él ha pedido que lo lleven ahí porque él quiere hablarle de Cristo. Hay en él un anhelo profundo de hablar de Jesús. Y a él no le importa estar encadenado de los pies y encadenado de las manos. Él está ahí hablando con toda libertad. Hermano, de hecho es él quien toma el control de la reunión y no ellos. Al leer el discurso de Pablo, que está en el capítulo 26, hermanos, al leer el discurso de Pablo, ustedes pueden ver la elocuencia. Oiga, ustedes pueden ver la elocuencia con la cual él presenta su defensa.
Pero no solamente se ve la elocuencia con la que él presenta su defensa, sino que usted puede ver la unción que hay en las palabras. Ahí se estaba cumpliendo aquella palabra que Jesús había dicho antes a sus discípulos: y seréis llevados a los tribunales, pero no os preocupéis, porque en ese día yo les voy a dar, el Espíritu Santo les dará qué van a hablar. Así que no era Pablo el que estaba hablando, sino que el que estaba hablando era el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Hay una unción tremenda en sus palabras. Le invito a que lo lea hoy en la tarde. No era otra cosa que la presencia misma de Jesucristo hablando a través de Pablo. Era Jesús encarnado en el apóstol Pablo. Era la unción del Espíritu Santo la que estaba hablando en ese momento. Oigan, hermanos, de tal manera que al oír las palabras con la unción del Espíritu Santo, la conciencia de Festo es confrontada y no tiene otra forma de contestar o de responder que decirle: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque él sentía algo extraño en su ser, pero no sabía qué era. Y él dice: lo único que yo puedo decir es que tú estás loco. Eso es lo que mucha gente dice del pueblo evangélico y de los predicadores: están locos. Yo no entiendo por qué se van a reunir los domingos, por qué se reúnen ahí, están locos. ¿Te han dicho que eres loco alguna vez? O mejor dicho, ¿alguna vez te han dicho que eres loco? ¿Sí o no? Si no te lo han dicho es porque no has hablado de Cristo. Como no tienen explicación, como no entiende, porque las cosas del Espíritu no las entiende un hombre carnal, un hombre natural, no entiende las cosas del Espíritu. Y entonces ellos dicen: están locos. La única explicación es: están locos. Como yo no lo entiendo, están locos. Esas palabras: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Cuando dice las muchas letras, seguramente en la celda donde estaba Pablo tenía el montón de rollos, hermanos, tenía el montón de libros donde Pablo estudiaba, donde Pablo escribía. Él tenía muchos libros ahí. ¿Se acuerda que le dice a Timoteo: cuando vengas me traes los libros? ¿Se acuerdan de eso? Y por eso dice las muchas letras. Él veía que Pablo leía mucho, que Pablo estudiaba mucho, y por eso le dice: las muchas letras te tienen ya loco. ¿Qué otra explicación tiene él? No entiende las cosas del Espíritu. Este grito: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, era el grito de un alma que está siendo tocada por el Espíritu Santo, pero que en vez de reaccionar correctamente, evade el toque del Espíritu de Dios diciendo cualquier cosa. Pero veamos la reacción del rey Agripa. ¿Cómo responde a la pregunta si cree a los profetas? Al decirle crees a los profetas, le está diciendo: crees lo que estoy diciendo, ¿no? Y Pablo le dice: ¿crees o no? Yo sé que crees. Porque él sabía que Agripa sí creía. Qué tremendo, hermanos. Y las palabras de él son: él no dice si creo o no, él dice: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Por poco. Oiga eso:
por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué significan esas palabras? Por poco me persuades a ser cristiano. Significa por poco me convences a volverme cristiano, a volverme como tú, por poco. Pero hermano, yo me imagino que este hombre, la Biblia no lo dice, pero me imagino que este hombre estaba temblando en ese momento. Yo me lo imagino porque estaba en mero enfrente de la presencia de Dios, porque Pablo era un vaso que portaba la presencia de Dios. Por poco me convences a volverme como tú. Pero ahí estaba Festo. Y ahí estaba Berenice. Que por cierto se cree que Berenice, la esposa de Agripa, era su hermana. Porque entre ellos pasaban cosas horribles moralmente. Por poco me convences a volverme cristiano. ¿Qué significan esas palabras por poco? ¿Ha usado usted alguna vez las palabras por poco? ¿Cuántos no hemos usado esa palabra por poco? Por poco me gano la lotería. ¿Se la ganó? No. Pero por poco, pero no se la ganó. ¿Sí o no? Por poco ganó el grado. ¿Lo ganó? De todas maneras lo perdió. O sea, no lo ganó, lo perdió, pero por poco. ¿Están conmigo? Por poco perdonan al reo que iba a la silla eléctrica. Por poco lo perdonan. ¿Lo perdonaron? ¿Y dónde murió? En la silla eléctrica. Por poco salvan los bomberos al hombre que murió calcinado al incendiarse su casa. Por poco. ¿Se salvó? Hermanos, escuchen bien, hermanos y amigos. Escuchen bien lo que voy a decirles en este momento. En el infierno, hoy hay mucha gente que por poco iba a ser salva. Llegaron a la iglesia, predicaron la palabra, lo hicieron con la unción del Espíritu, le hicieron la invitación y él estuvo por poco se animaba a pasar al frente. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y ahora se lamenta en el infierno de no haberlo hecho. Como Agripa hoy mismo en el infierno. Agripa hoy mismo se arrepiente de no haberlo hecho en aquel día. El infierno está lleno de gente que por poco era salva. Porque la salvación también depende de una decisión. Ninguno de ustedes está aquí a la fuerza. Ninguno de ustedes vino a Cristo porque le retorcían el brazo. Vaya, sí, yo acepto a Cristo. No. Si usted sigue a Cristo es porque en su corazón decidió seguirlo. Porque el Espíritu Santo lo tocó. Y usted también puede decir ahora: me ha tocado Cristo el Señor. Gente que tuvo la oportunidad de ir al cielo
Dentro de esa gente que tuvo la oportunidad de ir al cielo, voy a hablarles de algunos personajes, no extendidamente, pero voy a hablarles de algunos que se encontraron con la vida, se encontraron con el Dios mismo, pero nunca hicieron la decisión correcta. Y uno de ellos es llamado Poncio Pilato. Él estaba frente a la vida. Él podía decir, y lo dijo, yo no hallo en él culpa alguna. Yo lo hallo inocente, pero ¿y ustedes qué quieren? Crucifícale, crucifícale. Bueno, allá ustedes, yo solo. Me lavo las manos. Estuvo frente al Dios eterno. Aquí en Poncio Pilato condenó a ser crucificado. Ahí está Pilato ahora, día tras día en el infierno. Hermanos, viéndose las manos, arrepentido de haberlo condenado. Hermanos y amigos, en el infierno el arrepentimiento no vale de nada. El arrepentimiento vale mucho hoy, pero una vez salgas de este mundo, tu arrepentimiento no valdrá nada, ni tus clamores serán escuchados por el Dios del cielo, estando tú en el infierno. Solo escucharán los clamores de otros que también como tú llegaron al infierno. Y ahí estarás viendo a Pilato. Y estarás tal vez acusándolo por culpa tuya, Pilato, por culpa tuya. Y Pilato diciendo, por culpa de ustedes, echándole la culpa a medio mundo, hermanos. Quiero que se lo imaginen conmigo. Otro que estará ahí segurito. Judas. Judas. Quizá Judas te reciba en las puertas del infierno. Escúchalo. Quizá Judas te reciba en las puertas del infierno con los ojos saltados, la lengua de fuera, lamentándose de haber traicionado a su Señor. Y te dirá, condenado, tú también vienes aquí. No sabes lo que has hecho, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Él ahí está lamentándose ahora. Lamentándose que por tener un poco más de dinero despreció al Salvador. Por tener un poco más de dinero abandonó la mesa del Señor por un poco más de dinero. ¿Por qué no se esperó un poquito más? Porque él iba también a ser parte de los que iban a reinar con él, y entonces tendría mucho. Por poco se salva. Por un poquito se salvó, se salvaba, por un poquito. Y se hubiera salvado. Pero hoy está en el infierno. ¿Sabe quién está ahí también? Y si no camina bien con Dios, ahí los va a encontrar. ¿Sabe quién? ¿A quién va a ir a encontrar ahí? A la mujer de Lot. Ahí va a ir a encontrar a la mujer de Lot. También lamentándose. Lamentándose de que por un poco y se salva. Y estuvo tan cerca de salvarse. Pero ahora ella misma está en el infierno. Y voltea a ver. Y voltea a ver. Y voltea a ver.
Y voltea a ver y así está por toda la eternidad. Porque eso fue lo que la llevó a la desobediencia. No paren tras ustedes ni vuelvan su mirada hacia atrás. ¿Sabe quién está ahí también? Y si no tenemos cuidado, y si descuidamos una salvación tan grande, lo vamos a ir a conocer. ¿Sabe a quién? A Coré. ¿Se recuerdan de Coré? ¿O no sabe de quién hablo? Bueno, los que no leen la Biblia no saben de qué hablo. ¿Quién fue Coré? ¿Por qué es sobresaliente en la Biblia? Se rebeló contra Moisés, se rebeló contra la unción. Moisés era el hombre de Dios, el siervo de Dios que Dios había puesto enfrente de él, hermanos. Y ahora está en el infierno por haberse opuesto al hombre que tenía la unción de Dios. Y le vienen a la mente los recuerdos de las palabras que le dijo a Moisés. ¿Tú crees que solo por medio de ti ha hablado Jehová? ¿Acaso no ha hablado Jehová también por medio de nosotros? ¿Por qué te enseñoreas del pueblo? La gente así es. La gente así es. Cuando venían saliendo de Egipto, todo el mundo venía contento, exaltando al pastor que Dios les había dado. ¡Qué pastorazo! ¡Qué pastor el que nos ha dado Dios! ¡Qué lindo! Gracias, Señor, por el pastor que nos has dado. Pero póngalos en su lugar y entonces se manifiesta lo que son. Póngalos en su lugar y manifiestan la rebeldía que hay en sus corazones. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque así somos todos. No estoy diciendo que solo usted. Que Dios tenga piedad de nosotros. Ahora todos los días, cada momento, se le vienen a la memoria, porque en el infierno tendrás memoria de todos esos pecados que te llevaron al infierno. ¿Sabe quiénes van a estar ahí también? Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Por qué cree usted que van a estar en el infierno ellos? Por mentirosos y por haberle robado el dinero. Ellos creían, ellos dijeron: aquí está todo en esto. ¿Te costó tanto? ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendimos. Hermanos, yo les digo un consejo. No es un buen consejo tal vez, pero hay hermanos que usted le pregunta algo al varón: ¿por qué no vinieron a la iglesia? Y el varón dice unas palabras. Y luego usted le pregunta a la esposa: oye, ¿y por qué no vinieron a la iglesia? Y la esposa le dice otras cosas. Entonces uno dice: bueno, ¿qué está pasando aquí? Y como dijo un pastor: hermanos, aunque sea para mentir, pónganse de acuerdo. Ananías y Zafira están hoy allá. ¿Y de qué les sirvió el dinero que se habían guardado? ¿De qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Para condenarte más, para irte más profundo al infierno. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que todos estos de quienes yo le he mencionado, y por supuesto hay muchos más, están esperando el día en que todos sean llamados a dar cuentas, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
¿Qué dice la Biblia? Fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es lo mismo que el infierno, hermanos. Alguien preguntará, hermano, ¿y cuando uno muere va al infierno de una vez? Bueno, depende. Si tienes a Cristo, no vas a ir. Pero si no lo tienes, vas. Porque dice, ¿se recuerdan de la parábola? Bueno, no es una parábola. ¿Se recuerdan de la narración del rico y Lázaro? Dice que murió el mendigo, pero también murió el rico. Inmediatamente de que murió el rico, ¿qué dice la Biblia? Y en el infierno abrió sus ojos. Inmediatamente de que murió. ¿Están conmigo? Inmediatamente en el infierno abrió sus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros y no permitas que por nada vayamos al infierno, Señor. Amigos y hermanos, escuchen esto. Estar casi convencido de ser cristiano, estar casi convencido o estar casi persuadido no sirve de nada para la salvación. Casi convencido. Mire, yo me estoy convenciendo a ver si me vuelvo cristiano. No he estado pensando, no tienen nada que perder, solo que ganar. No hay ninguna pérdida con Cristo. Entonces, estar casi convencido de ser cristiano no sirve de nada para la salvación. Quien está casi persuadido o quien está casi convencido es casi salvo, casi salvo. Pero hallarse casi salvado es estar eternamente perdido o enteramente perdido. ¿Entendió eso? ¿Entendió ese razonamiento? Quien está casi persuadido es casi salvo. Casi salvo. Pero al cielo no van a ir los que son casi salvos. Al cielo van a ir los que son salvos. Entonces, quien está casi convencido, casi persuadido es casi salvo. Pero hallarse casi salvado es estar enteramente perdido. Creyentes y amigos, el rey Agripa es el mejor representante de todos aquellos que casi creen en el Evangelio, pero que mueren perdidos completamente. El que muere casi creyendo, perdido está. ¿Qué de ti, hermano? Porque tú dirás, bueno, eso es para los que no han recibido a Cristo, no lo han aceptado, yo ya lo acepté, pero ¿qué de ti? Oye lo que dice Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿oyes? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué habla eso? De aquellos que mantienen el rencor en su corazón y pasan 8 días, un mes sin hablarse. Viven ahí mismo, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa. La mujer les sirve y ellos siguen y sin hablarse, como 2 extraños. Vas a ir al infierno y allá te vas a encontrar con el mismo que con el que estás peleando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura te va a llevar al infierno. ¿Qué es amargura? Falta de perdón, simple y llanamente. No perdonar al que te hizo la ofensa. Es duro. Es duro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero oiga lo que dice también el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 6. Escúchenlo, por favor, con atención, y que el Espíritu Santo abra sus oídos espirituales. Porque escúcheme por favor, hermano, solo por venir a la iglesia no significa que usted va a ir al cielo. Solo porque usted es miembro del camino del Señor no significa que usted va a ir al cielo. Y yo no quiero ser culpable por no decírselo, hermano. Yo quiero ser fiel como Jeremías, quiero ser fiel como Ezequiel. Y le pido al Señor que ponga en mí la frente de pedernal para poder venir y decirle la verdad, porque yo no quiero que usted vaya a ir al infierno y que yo sea el culpable. Enójese conmigo si quiere, peleese conmigo si quiere, doble trabajo tiene. Yo quiero ser fiel a mi llamamiento. No somos una iglesia que va a andar alcahueteando el pecado. Si vamos a caminar bien. Si no, perdóneme, puede irse. Puede irse. Le va a doler, porque lo hemos llegado a amar. Pero si esta no es la iglesia para usted, tiene libertad para no volver. Oiga a Pablo, el hombre que habla de la misericordia, el hombre que escribiendo dice que no somos salvos por medio de nuestras obras, sino por la fe. Ese mismo hombre dice estas palabras. Primera a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. Cualquiera que esté en esa lista, en ese listado, hay esperanza para ti. Mientras tienes vida, tienes esperanza de no ir al infierno. Mientras tengas vida. Sé que algunos que están aquí deben de venir a Cristo. Sé que algunos aquí deben de venir a Cristo. Pero saldrán diciendo, por poco. Y ese pastor me convence. Pero todavía no. No es mi tiempo. ¿Y cuándo va a ser tu tiempo? ¿Cuándo? Cuando despiertes en el infierno y abras tus ojos y venga a tu memoria esta predicación de hoy y te des cuenta que tu esposa no está ahí, tus hijos no están ahí, hay gente rara, gente mala, gente con caras horribles, porque todo es angustia, todo es dolor, todo es pena, rabia, cólera, queriéndote matar otra vez. La Biblia dice que donde el gusano de ellos nunca muere. Está hablando del alma, del ser de la persona. Quiero terminar esta mañana haciendo una invitación. Yo no sé cómo andes. Yo no sé. Porque somos expertos en aparentar. Por eso no sé cómo andes. Casi estás convencido, pero no sé. Al cielo no van a ir los casi convertidos, los casi convencidos. Pónganse de pie, por favor. Tal vez ya se cansaron de estar allí, sentados.